La madrugada del 5 de julio de 2016, Manuela desapareció sin dejar rastro. En la casa quedaron las ventanas abiertas, la televisión encendida, las llaves sobre la mesa y su teléfono móvil. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Desde el principio, los investigadores trabajaron con la idea de que no se había marchado por voluntad propia. Sin embargo, pasaron los días, los meses, los años y ni una sola pista de dónde podría estar. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso muy conocido, pero tengo que confesaros que a mí no me llamó demasiado la atención en su momento, hasta que empecé a leer sobre él y me atrapó completamente. Un caso en el que las pistas eran tan débiles y confusas que durante mucho tiempo la investigación avanzó casi a ciegas, apoyándose en pequeñísimos detalles, en movimientos difíciles de explicar y en contradicciones que empezaron a cobrar sentido mucho tiempo después. Esta es la historia de la desaparición de Manuela Chavero y de cómo los peores criminales son capaces de vivir entre nosotros sin que nos demos cuenta, de acecharnos desde la normalidad sin llamar la atención, porque, como bien dice el nombre del podcast, caminan entre nosotros. Y eso da mucho, mucho miedo. Así que, si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza la tarde del 4 de julio de 2016 en Monesterio, un pequeño pueblo de unos 4.000 habitantes al sur de Badajoz. Aquel día el calor comenzó a bajar al caer el sol y fue cuando la gente salió a caminar, a hacer recados o simplemente a pasar el rato. Ese día Manuela salió de su casa para hacer gestiones. Más tarde quedó con su amiga María para hacer ejercicio en las máquinas de un parque cercano a su casa y luego fueron a tomar algo a la piscina del pueblo. Y a eso de las 11 de la noche, la amiga le dijo que se estaba haciendo tarde y le recordó que al día siguiente tenía cita en Zafra con el abogado de oficio que le iba a llevar los últimos flecos de su divorcio. Poco después, Manuela decidió regresar a casa. Manuela vivía en un chalet grande a las afueras de Monesterio, en una casa muy bonita en la que todas las ventanas tenían rejas. Manuela llega a su domicilio, pero poco después decide salir a dar una vuelta en coche para ver si encuentra a alguien con quien tomarse algo. Tras ese paseo, regresa a casa, mete el coche en el garaje y entra en la vivienda. Son casi las 12 de la noche cuando llama a su hijo mayor, Adrián, para saber qué tal están él y su hermana pequeña. Los dos están pasando unos días en Sevilla con su padre, con el exmarido de Manuela. La conversación es tranquila y normal y saber que los niños se encuentran bien la deja bastante tranquila. Después deja preparado sobre la cama un camisón para dormir y se tumba en el sofá para ver la tele y chatear un rato con el móvil. En el teléfono mantiene una conversación de WhatsApp con un chico de 21 años que se llama Abraham, con el que tiene una relación informal. El tono es cercano, con bromas, con pequeños reproches en tono ligero por no haber hablado antes. A la 1:55 de la madrugada del 5 de julio deja de usar el teléfono. Y esta es la última conexión registrada y ella ya no vuelve a abrir esa aplicación. Y eso es lo último que se vuelve a saber de ella. La mañana del 5 de julio, su amiga María se acerca a su casa ya que habían quedado para ir juntas a Zafra. Al no aparecer, piensa que puede haberse dormido, haber cambiado de idea, no se preocupa. Cuando llega a la vivienda, lo primero que le llama la atención es que la televisión y algunas luces siguen encendidas. Desde fuera, todo sugiere que Manuela podría estar despierta o levantada desde temprano. Toca el timbre y espera, pero no hay respuesta, y vuelve a tocar varias veces. Empieza a inquietarse cuando decide llamar al móvil de su amiga y escucha el tono de llamada dentro de la casa, pero nadie coge el teléfono. Y esto no le encaja en absoluto con la forma de ser de Manuela, que no era una persona que saliera de casa sin teléfono. Y además hay otro detalle, y es que algunas ventanas están medio abiertas, algo que podría ser bastante normal para un verano, pero quien conocía a Manuela sabía que ella era especialmente miedosa
y no solía dejar la casa así si ella no estaba dentro. Ante esa sensación tan rara, María decide llamar a Emilia, la hermana de Manuela, para contarle lo que está pasando. Y muy poco tiempo después aparece el hermano de Manuela y deciden entrar en la casa. Cuando entran en la casa se dan cuenta de que la televisión, la luz de la cocina y una lámpara del salón están encendidas. El teléfono móvil está sobre la encimera, el bolso con todas sus pertenencias, el dinero y la documentación está en una silla del salón y sobre la cama está el camisón que ella había dejado preparado antes de irse a dormir. La escena no parece la de alguien que haya salido con intención de marcharse lejos ni durante mucho tiempo. Tampoco parece la de alguien que haya tenido que salir corriendo. Al principio piensan que quizá ha salido a hacer algo rápido, pero pasan las horas y no hay ninguna noticia de ella, ni mensajes, ni llamadas, ni nadie siquiera que diga haberla visto. Es en ese momento cuando su hermano decidió acudir a la policía para denunciar su desaparición. Desde el principio, la investigación queda en manos de la Guardia Civil de Badajoz y más adelante se sumarán unidades especializadas, entre ellas la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En los primeros momentos, los investigadores trabajan para saber quién es Manuela, con quién se relacionaba, qué problemas tenía, si existía algún motivo para que se marchara voluntariamente. Vamos, un poco todo lo que era el entorno de Manuela y su vida. Manuela era la mediana de 5 hermanos y toda su vida había estado muy ligada a monasterio, donde también seguían viviendo sus padres, que ya tenían una cierta edad. Físicamente era una mujer delgada de complexión atlética y rubia. Quienes la conocían solían comentar que aparentaba mucho menos edad de los 42 años que tenía en el momento de su desaparición. Se casó muy joven, tuvo 2 hijos y se había divorciado en el año 2015. O sea, hacía nada. Adrián, el hijo mayor, tenía 15 años y Sofía, la pequeña, 7. Los dos estaban pasando unos días con su padre cuando se perdió el rastro de Manuela. Su situación económica no era buena, trabajaba de forma temporal y tenía problemas para mantener la economía familiar, ya que vivía con unos exiguos 500 euros al mes y por ello estaba tratando de vender una vivienda que tenía a medias con su ex y también estaba tratando de resolver algunas disputas económicas, el reparto de bienes y todo lo que tenía que ver con la parte económica en el reparto del divorcio. La familia vivió la desaparición como un golpe que alteró por completo su vida diaria. Su hermana explicaba que desde el momento en que Manuela desapareció, su madre prácticamente había dejado de salir de casa. Solo lo hacía para ir al médico y necesitaba ayuda incluso para hacer la compra. Su padre, por su parte, empeoró físicamente un montón, perdió autonomía incluso para tareas básicas como vestirse o abrocharse los zapatos, y repetía con frecuencia siempre la misma preocupación, que era la posibilidad de morir sin llegar a saber lo que le había pasado a su hija. En el caso de sus hijos, la situación también era distinta según la edad. Adrián el mayor ya era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo y, según su tía Emilia, lo estaba pasando fatal. A la pequeña, sin embargo, no le contaron la verdad desde el principio. Dentro de la familia se instaló una sensación de peso constante, una carga muy difícil que les impedía prácticamente llevar su día a día con normalidad. Y mientras tanto, el pueblo empezó a movilizarse, la Guardia Civil, los voluntarios y Protección Civil empiezan a organizar batidas de búsqueda. En las batidas participan miles de personas. Se revisan zonas cercanas, caminos, parajes y el entorno del pantano de Tentudía, pero no aparece absolutamente nada, ni ropa, ni objetos personales, ningún rastro físico que pudiera dar idea del paradero de Manuela. En ese momento inicial, aunque no había pasado mucho tiempo, los investigadores están completamente convencidos de que no era una desaparición voluntaria, sino algo bastante más grave. Estos primeros días la prioridad, por supuesto, es encontrar a Manuela como fuera, porque la investigación todavía se mueve en el terreno de las desapariciones. La Guardia Civil empieza por lo básico, que fue reconstruir las últimas horas conocidas, identificar a las personas con las que habló, revisar sus rutinas, su entorno, sus relaciones y sus movimientos recientes. En una desaparición sin escena del crimen clara, la única forma de avanzar es entender quién es la persona que falta. Empiezan a trabajar con el teléfono móvil que Manuela deja en casa.
El análisis del dispositivo permite reconstruir parte de sus últimas conversaciones y sus movimientos digitales. Una de las primeras líneas de trabajo se abre a partir de su última conexión conocida en WhatsApp, registrada a la 1:55 de la madrugada del 5 de julio. La conversación, como os dije, era con un joven del pueblo con el que mantenía una relación esporádica. ¿Dónde andas? ¿Ya no te acuerdas de mí?, le dijo Manuela a Abraham. Y él dijo, bueno, estoy cansado, trabajando. Manuela le propone quedar esa noche, pero él le dice que no, que se va a ir a casa porque le duele mucho la rodilla. Después de eso, nada. El teléfono de Manuela dejó de tener conexión a las 2:05 y tras su desaparición un testigo declaró que sobre esa hora había visto a Abraham vestido con una camiseta naranja cerca de la casa de Manuela. Así que los agentes localizan a Abraham y le interrogan. El joven explica que esa noche había estado con unos amigos en la terraza de un bar del pueblo y que después se había marchado a casa. Su versión de los hechos es respaldada por su madre. Y aún así, durante meses, los investigadores deciden revisar su entorno, analizar registros telefónicos, su posicionamiento, grabaciones de cámaras de seguridad y movimientos de vehículos. En este proceso aparecen datos que en un primer momento generan dudas. Por ejemplo, la presencia de un coche con características similares al suyo en las zonas próximas al domicilio de Manuela durante la noche de la desaparición. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil requisó 3 coches de la casa de Abraham, el suyo y los 2 de sus padres. Durante semanas buscaron restos biológicos de Manuela o cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre lo que ocurrió, pero no encontraron nada. Aún así, la policía no las tenía todas consigo, sobre todo por las declaraciones del testigo, que decía que le había visto por la casa. Pero sin pruebas, la investigación tiene que trasladarse hacia otra persona de su círculo cercano, que no es otro que el exmarido. El análisis de los mensajes entre ambos muestra una relación bastante tensa. Apenas tenían contacto más allá de lo relacionado con los hijos. Tenían conflictos económicos vinculados a los negocios comunes y al reparto de bienes tras el divorcio. Así que los agentes le localizan y le interrogan, y él explica que en el momento de la desaparición estaba en Sevilla con su actual pareja y con amigos. Los datos de telefonía y el posicionamiento sitúan su terminal en esa ciudad durante la madrugada, y además los testigos corroboran su versión. Aún así, la investigación sobre él no se cierra de manera inmediata. Durante un montón de tiempo se revisan llamadas, comunicaciones y movimientos para descartar cualquier tipo de implicación indirecta. Traducido, buscaban un sicario. Con el paso del tiempo, los investigadores concluyeron que no había elementos que lo vincularan con la desaparición. Así que los investigadores, que en este punto están bastante despistados porque no saben ya de qué hilo tirar, deciden ampliar un poco el foco. En este tipo de casos, cuando no aparece un sospechoso evidente, es bastante habitual revisar perfiles de delincuentes conocidos, especialmente aquellos con antecedentes, digamos, violentos o por delitos sexuales. Dentro de este trabajo de investigación aparece un delincuente con antecedentes por agresiones sexuales que había salido de prisión poco tiempo antes. Los investigadores comprueban que había frecuentado locales del entorno de Manuela y que en alguna ocasión había coincidido con ella y la gente les había visto incluso hablar. Durante un tiempo esta posibilidad se investiga, sin embargo, las coartadas de este hombre son bastante sólidas y tienen que descartarlo prácticamente de inmediato. Y los meses van pasando y las investigaciones continúan y no se produce ninguna detención porque realmente no tienen ni una sola prueba sólida. Así que en este punto, la verdad es que el trabajo de los investigadores es bastante rutinario, aburridísimo, diría yo, porque lo único que hacen es volver a tomar declaraciones, comparar horarios, cruzar datos técnicos. Los avances a veces llegan por alguna cosa nueva que se detecta, por algo que estaba ahí que empieza a encajar de otra manera, pero no había forma. Hasta que en el año 2019, 4 años después de la desaparición de Manuela, hay una cosa que permite a los investigadores volver a hablar con una persona que ya había aparecido en el caso al principio, pero simplemente era uno más entre los muchos con los que hablaron.
Como os digo, en ese año 2019 un vecino del pueblo, Eugenio Delgado, va al cuartel de la Guardia Civil para denunciar un asunto personal que no tenía ninguna relación con la desaparición de Manuela. Así que los agentes aprovechan para volver a preguntarle por aquella madrugada de julio de 2016. Eugenio tenía 24 años en el momento de la desaparición de Manuela y tiene una casa en la misma calle Cerezo donde vivía Manuela. Eugenio ya estaba en el radar de la UCO porque, al parecer, trató de tener algo con Manuela, pero ella le rechazó. Los investigadores comprueban su perfil y encuentran que la historia de su vida es bastante dura. Se había criado en el campo en una familia ganadera y agricultora, en la que el padre es un tipo muy duro, casi implacable, lo definen los investigadores. Así que la madre, que no le soporta, decide separarse y se marcha del pueblo con su hija. Eugenio, el hijo, se queda con su padre y su padre vuelve a tener una relación con otra mujer. Yo alucino esto de dividir las familias. El hijo para un lado, la hija para el otro, los hermanos sin apenas relaciones. Es tremendo, ¿eh? En fin, yo qué sé. Cosas que se hacían antes y que no deberían hacerse ahora, pero bueno. La nueva pareja del padre se instala en casa con la familia, pero una mañana que se queda sola en la casa, aparece muerta en la bañera. La autopsia del Instituto de Medicina Legal de Badajoz dictaminó que se había tratado de una muerte causada por un ictus. Según el informe, la mujer cayó desplomada y se golpeó la cabeza cuando estaba en la bañera. No se hicieron siquiera fotografías, de forma que recuperar ese caso era tarea imposible. Todo esto ocurrió 2 años antes de la desaparición de Manuela. Pero es que además había otra cosa de Eugenio en el caso, y es que él era el testigo que había dicho que había visto a Abraham rondando por la casa de Manuela aquella noche. ¿Recordáis a Abraham, este chaval de 21 años que era el rollete de Manuela? Pues este es Abraham, y Eugenio es el que dijo que le había visto, aunque no había ninguna prueba más que dijera que este chico estuvo por los alrededores de la casa. Así que los investigadores deciden investigar un poco más sobre Eugenio, empiezan a hablar con sus conocidos, que dicen de él que es un hombre solitario, casi huraño, con problemas para relacionarse, digamos, de forma natural con las mujeres. Van descubriendo cosas de interés, como que Eugenio tiene relación con mujeres cariñosas a las que les pide determinadas prácticas violentas. Cosas que, digamos, una mujer no va a aceptar si no le pagan por ello. Y aún así muchas tampoco aceptarían. Que madre mía, pobres. Eugenio cuenta que el día de la desaparición de Manuela había estado en Huelva. Como os digo, tenía una casa a unos 80 metros de la casa de Manuela, y en su primera declaración, tomada años antes, decía que su relación era prácticamente inexistente. Se limitaba a conocerla de vista y a conversaciones puntuales. Y dijo que el día de la desaparición de Manuela había estado de vacaciones en la playa con unos amigos. Sin embargo, durante las declaraciones posteriores va introduciendo matices en el relato. Ya no descarta completamente haber estado en el pueblo aquella noche, deja la posibilidad de haber pasado por aquella zona, y también menciona que la casa que tiene cerca de la que vive Manuela pertenece a su familia, pero que en aquella casa no vivía nadie de manera habitual. Los agentes notan que el tío está nerviosísimo. Esto no es una prueba, claro, pero sí es un cierto indicio. Y como la investigación no tenía más pruebas que esas, pues cualquier cambio en el comportamiento de quien fuera, a la Guardia Civil le pareció un filón y deciden investigarlo. Como no pueden detenerle ni pedir una orden de registro ni absolutamente nada, se mueven por detalles técnicos y entonces deciden comprobar algo muy sencillo. Si en esa casa no vive nadie, si hay algún tipo de movimiento eléctrico, es que en esa casa había habido alguien el día de ese movimiento eléctrico. Así que piden los datos a la compañía de electricidad, y es entonces cuando comprueban que exactamente el mismo día que desapareció Manuela y exactamente a la misma hora en la que dejó de dar señales de vida, en esa casa había suministro eléctrico, un suministro que se activó manualmente. Es decir, que alguien tuvo que subir el diferencial de los plomos. Y este movimiento se produjo exactamente entre las 2:15 y las 2:30 de la noche. En sus declaraciones, Eugenio había explicado que él era la única persona que tenía acceso a esa casa. Eso no significa exactamente que fuera él el que hubiera estado en la casa, pero sí que era bastante sospechoso.
Cuando los investigadores le preguntan sobre ese dato, dice que la noche del 4 de julio había regresado de viaje con comida congelada, que dejó parte en su vivienda habitual, pero que como no le cabía todo en el congelador, llevó esa otra parte a la casa cercana a la de Manuela para guardarla en un congelador que tenía allí. Algunos amigos confirmaron que había comprado comida congelada durante el viaje. Eso de que no le cabía, pues claro, ellos no podían corroborarlo. Sin embargo, introduce un cambio en esta última declaración con respecto a lo que había dicho anteriormente. La Guardia Civil decide revisar también los datos de la telefonía y ven que desde aproximadamente las 11 del 4 de julio, el teléfono móvil de Eugenio permanece en su vivienda habitual. Esto llama mucho la atención porque al parecer Eugenio no salía a ningún sitio sin su móvil. Así que el hecho de que él dijera que había ido a la otra vivienda a esas horas sin su móvil ya era un poco sospechoso. El juez, que ve indicios de que aquello puede ser una pista fiable, autoriza a intervenir el teléfono de Eugenio y a escuchar sus conversaciones por si comenta algo sobre Manuela. Al parecer, en las conversaciones que se escuchan está bastante agobiado y habla incluso de quitarse de en medio. Su propia madre le llega a decir que los guardias civiles están muy encima de él y que cuando están así será porque piensan que él tiene algo que ver. Él dice que no tiene nada que ver con la desaparición de Manuela y que está convencido de que quien haya acabado con ella la tendrá por ahí enterrada en el campo. Y su madre le dice: no creo que nadie sea tan tonto como para enterrarla en el campo. Y él le contesta a su madre de una forma un poco turbada, así como entre balbuceos, y la Guardia Civil piensa: uy, 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 madre mía, que la enterra en el campo. Y como no ven otra manera de intentar que este hombre les cuente algo, deciden tenderle una trampa. Y esta trampa no es otra cosa más que una sobreactuación a lo bestia. Y para ello aprovechan que en agosto de 2020 la hermana de Manuela, Emilia, había recibido una nota, una fotografía, con alguna información de interés que podría ayudar a resolver la desaparición de Manoli, como llamaban a Manuela en su familia. La policía filtra que se trata de un anónimo y especulan con la posibilidad, sin decirlo abiertamente, de que en la nota pudiera venir incluso el nombre del asesino. Os podéis imaginar la que se montó en el pueblo, de película. Así que los guardias civiles, en una sobreactuación estupenda, van con varios coches de la Guardia Civil súper visibles con los forenses y vuelven a registrar la casa de Manuela en una cosa que fue como de película, porque es que hasta fue televisado. Obviamente estaba todo pensado para que Eugenio se enterara y se pusiera nervioso. Y aquí empieza a intervenir la figura de alguien del que no podemos decir mucho porque es un testigo protegido del caso, identificado con el nombre en clave de Blanco. Se trataba de una persona de confianza de Eugenio que desde marzo de 2020 había tenido varios encuentros con él en los que habían hablado de todo un poco, pero también habían hablado de Manuela. Este testigo protegido era un guardia civil infiltrado que, según me ha comentado una suscriptora, se hizo pasar por un escritor bohemio y estuvo viviendo 6 meses solo por la zona, simplemente para intentar contactar con Eugenio. Recalco que esto me lo ha comentado una suscriptora y que yo no tengo manera de verificar si esto es cierto o no, porque la parte del testigo protegido fue una pieza aparte en el juicio y, por supuesto, lo que se descubrió y cómo no ha trascendido. En septiembre de 2020, después de años de investigación, la Guardia Civil detecta un cambio en el comportamiento de Eugenio. No es una sola cosa, son varias, son llamadas, son movimientos, son decisiones que rompen su rutina. Y muy poco tiempo después decide contactar con un abogado penalista en Sevilla. Le dice al abogado que es un asunto muy grave y el abogado le recomienda que no hable con absolutamente nadie del tema. Pero Eugenio, que muy listo no era, pasa ampliamente de esta recomendación, habla con este testigo protegido y además también después llama a su tío y le dice una frase que cambia completamente el escenario de la investigación. Y lo que le dice, palabras textuales, es que Manuela había muerto delante de él y que estaba pensando en marcharse. Así que los investigadores dicen: uy, que este se pira, y le detienen el 17 de septiembre de 2020 por riesgo de fuga. Tras ser detenido, Eugenio comunica que quiere declarar con asistencia letrada y que está dispuesto a colaborar. Está dispuesto a colaborar ya en 2020, 4 años después de que Manuela desapareciera. Una colaboración maravillosa.
En ese primer momento empieza a explicar lo que, según él, ocurrió aquella noche. Dice que fue a casa de Manuela para devolverle una cuna que le había pedido prestada hacía unos años. Como él solo no puede trasladarla, le pide que le acompañe a la casa esta, que se encontraba a apenas 80 metros, y que allí ocurrió lo que él define como un accidente durante el traslado de la cuna. Según él, Manuela cae y se muere allí mismo. O sea, en fin. Verás, señor agente, yo no hice absolutamente nada. Manuela, que era muy, muy patosa, se cayó violentísimamente, se golpeó la cabeza y allí mismo la palmó. Qué explicación, ¿eh? Como os digo, listo, listo, lo que se dice listo no era. Dice, como dicen todos, que le entró miedo, así que metió el cuerpo de Manuela en el maletero del coche, un Opel Vectra. Que digo yo que es que estas explicaciones son de traca. ¿A vosotros se os cae una persona delante y se muere ahí directamente y lo primero que hacéis no es llamar a las emergencias? Más que nada para certificar que esa persona no tiene salvación posible. No sé, es que a mí las explicaciones que dan me dejan atónita, pero bueno. Como os digo, él dice que le da miedo, que mete el cuerpo en el maletero, un Opel Vectra, y que luego va a una finca de su familia, la coge en brazos y la lleva hasta una zorrera donde la entierra. El problema es que va cambiando de versión según el día que le preguntan. De verdad que un lumbreras del crimen este señor. Como digo, va cambiando la versión e incorporando detalles nuevos, y en estos nuevos detalles aparece un punto intermedio entre que la coge en brazos del maletero y la entierra, aparece un punto intermedio que es una caseta. Así que la Guardia Civil le dice: vamos a ver, majete, vamos a reconstruir el crimen porque es que esto ya tiene tantas versiones que ya no sé ni por dónde va. Los agentes se desplazan con él hasta la finca rústica, que era propiedad de alguien de su familia, y entran en la famosa caseta, que era una construcción pequeña. Con el luminol encuentran manchas y salpicaduras de sangre en un espacio que, según él, era la caseta y que había sido simplemente un paso intermedio. Y entonces Eugenio explica que utilizó la caseta para desnudar a Manuela, que luego quemó la ropa, la envolvió en una sábana y un albornoz, lo ató con cuerdas y le colocó una bolsa en la cabeza. Y luego añadió otro puntito más al relato. Antes decía que la había llevado en brazos del maletero a la caseta y de la caseta a donde la enterró. Luego dijo que en la caseta había hecho todo esto que os acabo de contar. Y luego cuenta que a Manuela no la transportó en brazos desde la caseta hasta donde la enterró, sino que trasladó el cuerpo usando una pala de un tractor desde una nave o una zona del cortijo hasta el punto de enterramiento, que no le apetecía seguir cargando con el cuerpo, que ya estaba cansado el hombre, jolín. Qué trabajo tienen los asesinos, de verdad. Incluso llega a contar que durante el trayecto el cuerpo se le cayó de la pala en un momento dado y que por eso el cuerpo puede tener algún que otro golpecito. De verdad, ¿eh? O sea, ya no lo voy a decir más veces, pero este tío es tonto. Mientras tanto, la comitiva judicial está hasta el moño de este señor y sus 14.800 versiones. Así que le dicen: Mire, a ver, por favor, díganos ya de una puñeterita vez dónde ha enterrado el cuerpo". Así que ya, por fin, Eugenio dirige a aquella comitiva hasta el lugar donde había enterrado a Manuela, que, como os he dicho antes, era una zorrera. La excavación, que se hace con bastante cuidado, claro, para no estropear los posibles indicios que allí puedan encontrar, pues van sacando lo que él había descrito. Fragmentos textiles, cuerdas, plásticos, vamos, los restos de la sábana, del albornoz, lo que él había dicho. Así que, bueno, entre la confesión que había dicho dónde estaba y todas las pruebas que tenían, evidentemente, tenían como una tonelada de pruebas contra él. Pero es que además la policía está convencida de que, aparte de acabar con ella, hubo una agresión sexual. Él, que es requete listo, dice que si encuentran en el cuerpo de Manuela algún resto de semen, es porque habían mantenido relaciones aquella misma noche. Primero, que la conocía de vista, luego que solo quedaron para que le devolviera la cuna, y luego que habían tenido relaciones. En fin, este señor. Así que cuando empieza el juicio en mayo de 2024, casi 8 años después de la desaparición, el juicio gira en torno a si lo ocurrido en la vivienda fue un accidente, como mantiene el acusado, o una agresión seguida de una muerte violenta, como sostienen las acusaciones. Y este dato es muy importante porque tanto la acusación particular como la fiscalía
Pedían prisión permanente revisable para Eugenio y esta solo puede aplicarse cuando, además de acabar con una persona, hay previamente una agresión sexual. Sin embargo, tienen un problema y es que no hay pruebas biológicas que acrediten la agresión. Tras 4 años enterrado, el cuerpo de Manuela eran solo huesos y aunque presentaba múltiples signos de violencia, era imposible demostrar esta agresión a partir de los restos óseos. Sin embargo, la acusación contaba con el apoyo de algunas pruebas que podían demostrar de otra manera que esto había sido así. Durante el juicio, el propio Eugenio admitió ser usuario de servicios de chat con prostitutas a través de WhatsApp. Él, que creía que estaba descubriendo América, realmente para los investigadores esto había sido una cosa bastante obvia, porque cuando le miraron en el teléfono móvil, encontraron estas conversaciones, consumo de material pornográfico, chats, mensajería, bueno, absolutamente de todo. Y cosas que no voy a entrar a describir, pero vamos, bastante violentas, que no tienen nada que ver con prácticas normales. Este hombre era un enfermo. Lo que verdaderamente le gustaba era infligir dolor y sufrimiento a las mujeres. También fue bastante determinante el informe que el juez que investigó el caso hizo sobre el perfil de Eugenio. Bueno, no lo hizo él, lo hicieron psicólogos forenses. Él se negó a participar, al igual que sus familiares directos, pero de los datos que habían sacado de su teléfono, de su comportamiento y de los interrogatorios y de los amigos y conocidos del investigado, descubrieron que desde la infancia su padre fomentó su dependencia y minó su autoestima, que su padre le decía constantemente que su madre era una puta, ay, de verdad, qué padre mal majete. Y esto sumado a que él malinterpretaba los gestos de amistad o de educación de las mujeres y pensaba continuamente que era un ser irresistible y que las mujeres estaban súper atraídas por él y luego cuando le daban calabazas se frustraba y descargaba su ira y su venganza, aunque solo fuera metafóricamente. Pues con todo esto y con todo el montón de datos que tenían de las investigaciones, los peritos concluyeron que reunía todos los criterios para ser calificado como un sádico sexual. Evidentemente, todo esto no le pasó desapercibido al jurado, que estaba escuchando atentísimamente todo lo que allí se decía. También testificaron los guardias civiles que estuvieron durante la reconstrucción. Estos que escucharon lo de si encuentran semen en el cadáver era suyo porque habían mantenido relaciones antes de que ella falleciera. Sin embargo, había quedado bastante claro que Manuela y Eugenio no mantenían una relación sentimental y es más, Manuela le había rechazado en unas cuantas ocasiones. Por supuesto, Eugenio declara también durante el juicio y lo hace diciendo que Manuela fue con él a la vivienda esta que estaba a nada de su casa, que estaban manipulando la cuna, que pesaba bastante para poder sacarla de la habitación y que en ese momento Manuela cayó y se murió. Reconoce haber ocultado el cuerpo, pero niega que hubiera agresión y niega cualquier intención de acabar con ella. La Guardia Civil lo que dice es que es completamente imposible en el espacio físico en el que se produjeron los hechos que se hubiera producido una caída mortal tal cual él la relata. Los peritos explicaron que con esa distribución en la habitación, una caída con la violencia necesaria como para provocar la muerte resultaba imposible. Primero porque había una cama al lado y si hubiera caído sobre la cama, y también porque el espacio de movimiento impedía que se hubiera caído de esa forma. Luego llegó el turno de los forenses que explicaron que las lesiones que presentaba el cuerpo de Manuela eran completamente incompatibles con una caída accidental ni con los daños producidos durante el traslado o el enterramiento, como sostenía Eugenio. Así que este señor poca salvación tenía, pero bueno, todo es posible. Y con todos estos datos, el jurado se retiró a deliberar y tardaron nada en considerar probado no solo que la muerte de Manuela fue de manera violenta y que el cuerpo fue ocultado después, sino que anteriormente hubo una agresión. Así que la sentencia condenó a Eugenio a prisión permanente revisable y además a 15 años por la agresión. En la sentencia se considera probado que la madrugada del 5 de julio, Eugenio urdió un engaño diciéndole a Manuela que le iba a devolver una cuna prestada y así consiguió que ella le acompañara a la vivienda cercana, separada por apenas 80 metros.
Y palabras textuales de la sentencia: impedida de obtener auxilio, la agredió, le ocasionó la muerte aprovechando su notoria fortaleza física, en contraposición a la complexión menuda de la agredida. Y además de la prisión permanente revisable, el juez, muy diligentemente, fijó una responsabilidad civil de 560.000 euros prácticamente, destinada a la familia directa de Manuela, o sea, a sus padres, a sus hijos y a sus hermanos. Además de la indemnización, la sentencia le impuso el pago de las costas procesales y estableció una serie de medidas adicionales, como la prohibición de acudir a monasterio, de acercarse o comunicarse con los familiares de la víctima durante todo el tiempo que él estuviera en la cárcel y 10 años más, y además la imposición de 10 años de libertad vigilada una vez extinguida la pena de prisión, si esta llegara a producirse en algún momento. Por supuesto, hubo recurso, porque claro, él era una víctima inocente de las circunstancias. Pero el 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirmó íntegramente la condena y rechazó el recurso de la defensa, que pedía la nulidad del procedimiento. O sea, ya la nulidad. Es que, qué osadía. Y posteriormente, el 10 de julio de 2025, el Tribunal Supremo también confirmó la condena completa, porque él volvió a recurrir. Y por supuesto también le ha caído la condena en costas, cosa de la que me alegro enormemente. Como os digo, el Tribunal Supremo confirmó la condena completa con todos los agravantes, dejando la resolución firme y de manera definitiva. Así que mira, un monstruo menos en las calles. Y yo, que me alegro, no sabéis de qué manera, porque estoy completamente convencida de que este ser repugnante hubiera seguido haciendo de las suyas. Estaba absolutamente convencido de que las mujeres eran un objeto en sus manos, que podía hacer con ellas lo que le diera la gana. Era un ser aberrante, al que me parece increíble, pero su familia sigue defendiendo, cosa que, en fin, no sé ni cómo calificar. Y bueno, me voy a parar aquí, porque es que noto que a medida que os voy contando el caso me voy encendiendo y al final voy a decir aún más barbaridades de las que ya he dicho. Pero es que hay casos que me indignan sobremanera y este es uno de ellos. Bueno, como os digo, voy a dejarlo aquí, porque es que al final se me va a poner hasta mal cuerpo. Así que bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Decidme lo que queráis sobre el caso, si estáis de acuerdo conmigo o no, aunque dudo que haya una sola persona en este mundo que no pueda estar de acuerdo conmigo, no me entra en la cabeza, pero bueno, como hay gente para todo, pues vaya usted a saber. Y bueno, eso, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Solo recordaros que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo caso todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.